tal? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este domingo. Estamos muy agradecidos, estamos muy gozosos de que a pesar del frío podemos estar aquí calientitos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues les invito a que podamos leer el texto de Éxodo en el capítulo número 18. No vamos a poder leerlo todo, porque es un poco largo, pero vamos a leer algunas ideas principales de este capítulo. Éxodo capítulo 18. Les recuerdo que estamos teniendo nuestra serie Éxodo de la esclavitud a la libertad, y en este momento llegamos a este capítulo 18, donde el pueblo de Dios está a punto de entregarles la ley de Dios. Quiero que me acompañen a leer. La palabra de Dios dice: todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Versículo 9, Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó: alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Versículo 12, dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Versículo 19, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Versículo 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Versículo 23, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Versículo 24, Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Versículo 27, más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tus misericordias son grandes, son maravillosas, Señor, y estamos muy agradecidos de poder estar en esta tarde para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayuda a entender las maravillas de tu palabra. Y también, Señor, úsame como instrumento de tu gloria, Señor. Toda la gloria es para ti, nada para mí, nada para nosotros. Háblanos, Señor, con tu gracia, con tu amor, Padre. Te pedimos por todo esto en Jesucristo. Amén. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, fue un hombre de origen francés quien desarrolló el movimiento de reforma como nadie. Él decía que el mundo es el escenario de la gloria de Dios. El mundo es el escenario de la gloria de Dios, y que el hombre tiene por motivo que Dios sea glorificado con toda su vida.
Y no solamente era una enseñanza. Cuando él vivía en Ginebra, donde fue líder del movimiento de reforma, conoció a un hombre llamado John Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana. Y John Knox, cuando fue a visitar a Calvino a Ginebra, quedó impactado por la transformación que vivió la ciudad. Él quedó maravillado con todo lo que veía en esa gran ciudad. Y él decía lo siguiente: ni temo ni me avergüenzo al afirmar que es la más perfecta escuela de Cristo que ha existido sobre la tierra desde los días de los apóstoles. Confieso que en otros lugares Cristo es predicado verdaderamente, pero costumbres y religión tan sinceramente reformadas no he visto jamás en alguna otra parte. Calvino pensaba que si creemos que Dios es el dueño del mundo, esto tiene implicaciones en toda nuestra manera de vivir. Y que si predicamos verdaderamente la palabra en nuestra ciudad, también tiene consecuencias en el mundo en el que vivimos. Con Israel, Dios quiere hacer lo mismo. Él quiere que su pueblo viva diferente. Él quiere que las naciones conozcan que Dios es el dueño de todo, que Dios, cuando están viviendo para su gloria, ellos sean diferentes. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, el día de hoy, viviendo para su gloria. Dios quiere que Israel viva para su gloria, pero ¿cómo podemos y cómo nos llama Dios a manifestar su gloria en el mundo? Lo vamos a ver de tres formas a la luz de este capítulo. 1, proclamando sus maravillas. 2, siendo diferentes. Y 3, dependiendo de Él. Proclamando sus maravillas, siendo diferentes y dependiendo enteramente de Dios. Versículo 11 en el capítulo 18, proclamando sus maravillas, dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Hemos visto el recorrido de Israel después de la esclavitud, ¿verdad? Lo recordamos, ellos cantaron después de la libertad, se quejaron después contra Dios, Dios ha actuado con gracia y después Él los manda a la batalla, ganan y ahora estamos a punto de que ellos reciban los 10 mandamientos. Sin embargo, antes de esta entrega de la ley, tenemos una reunión familiar. Noten esto, tenemos una reunión familiar y entran en escena los hijos, la esposa de Moisés y el suegro de Moisés. Es interesante saber el paradero de la familia de Moisés, ¿verdad? Pero hay algo todavía más importante y significativo en este texto, y es el nombre de Jetro, el suegro de Moisés. En este texto, al menos la palabra suegro se repite 12 veces. Y el nombre de Jetro se repite 7 veces. Pero, ¿qué tiene de especial este hombre? Este madianita, este extranjero pagano. ¿Qué tiene de especial este hombre? Si recordamos, ¿quién era Madián? Madián era uno de los hijos de Abraham que después de la muerte de Sara tuvo con otra mujer. Y él se menciona en el capítulo 25, en el versículo 1, sobre quién era este Madián. Pero también si recordamos la promesa de Dios a Abraham de que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 2:18, lo que aquí está pasando es simplemente algo, y es que
Dios está cumpliendo su promesa. ¿Cuál promesa? De que todas las naciones conozcan la gloria de Dios. Que todas las naciones conozcan la gloria de Dios. Jetro escucha la salvación de Israel, ¿y qué es lo que hace en consecuencia? Dice que Dios es mayor que todos y hace sacrificios y comparte con el pueblo de Israel. Mientras que en el capítulo anterior, ¿qué es lo que vimos en el capítulo anterior? Vimos cómo un pueblo pagano se levantó contra Dios. En este capítulo vemos que un pueblo pagano, un hombre pagano, reconoce la gloria de Dios. Jetro reconoce la gloria de Dios. El reconocimiento de Jetro, de Jehová como el más grande de todos los dioses, nos muestra que uno de los propósitos de la salvación de Israel es que las demás naciones proclamen juntamente la gloria de Dios. Ese es el propósito de que Israel haya sido salvado, que otras naciones también conozcan la gloria de Dios. Ese es el propósito también que nosotros tenemos como iglesia, que tenemos como pueblo, que otras naciones, que otras personas conozcan la gloria de Dios. Y no lo digo yo, lo expresa claramente la palabra de Dios, lo expresa la Biblia. El propósito final para lo cual fuimos creados todos nosotros, ¿cuál es? Filipenses capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué nos ha salvado entonces Dios? Para adorarle. Todo el reconocimiento es para Él y nada para nosotros. Si Él nos trajo de la esclavitud a la libertad, entonces Él es el único que merece toda la adoración. Nada para mí, nada para nosotros, es todo para Él. Para eso nos ha salvado, para darle la gloria. Recuerdo haber escuchado un pastor que decía que conocía un misionero que fue a la India, y este pastor, cuando fue a ese lugar donde él predicó el evangelio, conocían a ese misionero. Y decía: ah, sí, conocemos a este misionero. Qué buena persona, qué buen sujeto es. Muy servicial, muy fiel, con mucho amor, ¿no? Muy alegre con toda la comunidad. Pero ya platicando con las personas con las que estaban ahí, se dio cuenta que nadie conocía el evangelio. Eso sí, conocían al misionero alegre, servicial, pero nadie conocía a Jesús. El pastor decía que este misionero, sin darse cuenta, no amaba a Dios, no amaba a las almas, se amaba más a sí mismo y amaba más lo que decían de él. El mensaje del evangelio tiene que proclamarse. El mensaje de Jesucristo tiene no solamente que vivirse, sino proclamarse a todas las naciones. Nuestro gozo es que el mundo conozca esa gloria maravillosa y sublime más que otra cosa en la vida. Se trata de las maravillas que Él ha hecho, no de nosotros. Se trata de su gloria, no de nosotros. Entonces, ¿para qué nos ha salvado Dios? Para adorarle, para proclamar su nombre, pero también para vivir diferentes. Capítulo 18, versículo 20: a ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir
elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Después de una comida y un tiempo agradable en familia, Jetro nota algo más. Y se da cuenta de que Moisés está haciendo un buen de chamba, un buen de trabajo él solo. Y Jetro le da un consejo a Moisés. Y simplemente, ¿qué le dice? Delega. Delega. Y aunque este pasaje se ha usado muchas veces para poder escoger sabiamente a personas que van a estar al frente, la realidad es que el Éxodo es más que un libro de gerencia humana. El Éxodo es una historia de redención. El Éxodo es una historia de salvación. Esta reestructuración en Israel solo es la preparación de su pueblo para la entrega de la ley en el capítulo 19. Y la ley enseñará al pueblo salvado a vivir como un pueblo salvado. Entonces Israel necesita ser consciente que la ley cambiará todo su estilo de vida. Que ser rescatados por Dios implica ser diferente a todos los pueblos. Ser diferente a todos los pueblos. Dios no solo quiere que sea conocido por sus maravillas, sino que también Israel sea conocido también por ser una nación diferente, donde sus habitantes son diferentes, donde sus líderes son diferentes, donde sus gobernadores son diferentes. Que dar testimonio de su gloria implica que su pueblo es hacedor de su gloria. Ser diferentes. Pero hermanos, qué difícil es ser diferente en este mundo, ¿verdad? Qué difícil, ¿cierto? Porque así como Israel vivía rodeado de muchas otras formas de vida, además de que arrastraba la antigua manera de vivir en Egipto, nosotros también vivimos en un mundo atascado de ídolos. El pastor la semana pasada hablaba de los enemigos que tenemos en este recorrido, ¿recuerdan? ¿Quiénes eran? El mundo, Satanás y nuestro pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa que constantemente quiere y nos arrastra a regresar a esa antigua manera de vivir. Entonces, ¿cómo manifestar la gloria de Dios ante tantos enemigos y ante todo esto que nos arrastra a regresar a Egipto? ¿Cómo manifestar esa gloria? Pablo nos da una respuesta. Y dice en Romanos, capítulo 6, versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. Pablo siempre trató varios problemas con los gentiles, ¿verdad? Y uno de esos problemas era esa libertad. Ellos pensaban que si tenían libertad en Cristo, ya no importaba cómo vivían después, ¿verdad? Si soy salvo, ya no importa cómo debo vivir después. Pablo va a decir, no, sí importa. Sí importa. Porque Cristo murió, fue condenado, fue sepultado para dar muerte a tu pecado. Con el precio de su sangre, con el precio de su vida, le quitó poder al pecado que hay en ti. Por eso eres diferente. Porque tú estás vivo. Ya no estás muerto.
Estás totalmente vivo, completamente diferente. Vives para la gloria de Dios ahora. Por eso ahora ves el mundo con ojos diferentes, hablas de forma diferente, piensas de forma diferente. Estás vivo, eres diferente para la gloria de Dios. Por Cristo la iglesia puede ser diferente ahora, y ahora también puedes vivir para su gloria. Puedes vivir de acuerdo a lo que ya eres. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Tozer, en su libro Intenso, que se los recomiendo bastante, nos recuerda cómo la muerte de Cristo da vida a su pueblo. Él dice lo siguiente: la iglesia cristiana es una nueva creación, nacida del Espíritu Santo, que surgió de lo que salió de la herida del costado de Cristo, y es una raza completamente distinta. Y debemos ser diferentes del mundo porque fuimos resucitados con Cristo. Somos diferentes porque hemos sido resucitados con Cristo. El resultado de creer en la muerte y en la resurrección de Cristo es una vida completamente diferente. Y si somos diferentes, ¿cuál es nuestro lema? Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Nicolas Herman fue un francés que nació en 1611. Fue muy pobre al punto de enlistarse en el ejército para poder comer algo. Y en el ejército se lesionó y lamentablemente tuvo que salir. Sin embargo, cuando a la edad de 18 años él es tocado por la gracia de Dios, en agradecimiento quiere vivir para Él y se introduce en un monasterio para servir a Dios. Pero ¿qué creen que él estaba haciendo en ese lugar? ¿Qué creen que lo pusieron a hacer a Nicolás? Lo pusieron a lavar los trastes y a hacer sandalias. Él decía que era irónico que un hombre cojo hiciera sandalias para personas que caminaban. Pero a él no le molestaba, porque él tenía el deseo de vivir para la gloria de Dios. Y si él lavaba los trastes, era para la gloria de Dios. Y si él hacía sandalias, era para la gloria de Dios. Y si después de hacer todas sus tareas terminaba agotado en el piso, era para la gloria de Dios. Y si levantaba algo del piso, era para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Cuando hemos resucitado por la gracia de Cristo, todo, absolutamente todo, desde las cosas más grandes hasta lo más insignificante, es para la gloria de Dios. Nuestros negocios, nuestros estudios, nuestros quehaceres, nuestro dinero, nuestro servicio a la iglesia, es una ofrenda para Dios. Es para la gloria de Dios. Dios trajo salvación a Israel para que sean un pueblo diferente. Y Dios ahora envió a Jesucristo para que en Él todo sea diferente. Para que en Él todo sea diferente. Para su gloria. Entonces, ¿cómo manifestar la gloria de Dios en este mundo? Proclamando su palabra. Tenemos que proclamar su evangelio, su mensaje, viviendo diferentes en este mundo y también siendo diferentes. Dice en Éxodo 18:19, oye bien
si pones esto en práctica, perdón, versículo 23, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Hemos notado que el propósito de liberar a Israel, ¿cuál es? Que el mundo conozca la gloria de Dios y que Israel refleje también la gloria de Dios. Todo el plan de salvación apunta ¿a dónde? A la gloria de Dios. E incluso Jetro en esta historia reconoce que su consejo va a funcionar si Dios así lo quiere. ¿Sí? Jetro dice: Moisés, escucha este consejo y que Dios te ayude. Moisés, pon esto en práctica si Dios así te lo ordena. En esta preparación de la ley, Dios les está diciendo: sean conscientes que para mantenerse en una vida para mi gloria, deben de depender de mí. Si quieren hacer lo que yo quiero, deben de depender de mí. Recuerda, Dios está a punto de darle su ley. Y en los hechos anteriores, ¿qué pasó con ellos cuando no dependieron de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? No dependieron de Dios cuando tenían sed. ¿Y qué es lo que hicieron? Murmuraron. No dependieron de Dios cuando tenían hambre. ¿Y qué es lo que hicieron? Se quejaron. No dependieron de Dios cuando nuevamente tenían sed, querían agua. ¿Y qué hicieron? Probaron a Dios. ¿Crees que ahora podrán obedecer a Dios con esta serie de 10 preceptos? ¿Podrán ahora ellos obedecer a Dios estos 10 mandamientos si no dependen de Él ahora? Pues no, evidentemente no. Por eso Dios les está enseñando que para mantener una vida que le glorifique es indispensable que cada necesidad, cada consejo, cada meta dependan de Dios. Cada cosa deben depender de Él. Moisés e Israel trabajaron bajo la meta de glorificar a Dios, de que para Él era su obediencia. ¿Y qué pasó cuando obedecieron con la meta de que Dios era lo que Él quería? Versículo 19, oye bien el consejo que voy a darte, que Dios te ayude. Tú debes presentar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Aquí la palabra que en Éxodo se usa para satisfecho es la palabra shalom. La palabra shalom. De manera que cuando Dios es glorificado, el shalom viene a su pueblo. La paz viene a su pueblo. Vivir para la gloria de Dios no debe ser una carga. Vivir para Él no debe ser frustrante, no debe de traer infelicidad a nuestra vida. Es paz, es gozo. Vivir para su gloria es armonía. Vivir para Él es una relación de amor. Pero cuando uno quiere vivir sin la dependencia de Dios, ¿qué pasa? Encontramos frustración. Es pesado. Y hay infelicidad. Martin Lloyd Jones fue el ministro principal de la abadía de Westminster en Londres en el siglo pasado, y él predicó una serie sobre la depresión espiritual, en donde decía lo siguiente:
la mayor necesidad de nuestro tiempo es una iglesia avivada y gozosa. Nada es más importante que el hecho de que debemos ser librados de una condición que les da a las personas que nos miran la impresión de que ser un cristiano es un medio para ser infeliz, para estar triste, para ser morboso, y que el cristiano es alguien que desprecia los deleites y vive días laboriosos. No hay duda alguna de que esta es la razón principal por la que muchas personas han dejado de estar interesadas en el cristianismo. Aquí Martin Lloyd-Jones dice algo interesante, y es que hay cristianos infelices, que hay cristianos que piensan que vivir para la gloria de Dios no es el gozo más significativo de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a carecer de ese gozo sabiendo que ya somos libres en Jesús? Sabiendo que ya vivimos en libertad. Esto pasa porque dejamos de mirarlo, dejamos de depender de Él. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos va a estar explicando a lo largo de esta carrera de la fe que vamos a pasar por diferentes pruebas, por diferentes luchas. Pero en este versículo no te está diciendo que tú tienes que perseverar, no te está diciendo que tú tienes que aguantar, que tú tienes la capacidad para animarte cuando las cosas se ponen complicadas. Hebreos va a decir que pongas tu mirada en Jesús, que Él aguantó, que Él perseveró, que Él resistió en toda esta oposición, en la carrera de la fe. Israel y Moisés dependieron de Dios y aguantaron todo el trabajo para su gloria. Y ahora Hebreos dice: pon tu mirada en Cristo, el que aguantó, y ahora tú puedes resistir, tú puedes vivir el shalom. Al inicio hablé de Juan Calvino. ¿Qué decía Juan Calvino? El mundo es el escenario de la gloria de Dios. Sin embargo, en ese escenario, Calvino pasó por muchas dificultades. Él fue un hombre con muchas necesidades, con muchas pobrezas. Él fue incluso expulsado de la ciudad, que luego pidió ayuda. Y él no se negó. También, él junto con su esposa padecieron muchas enfermedades que debilitaron su salud, pero aún así siguieron viviendo para su gloria. Él sobrellevó la dolorosa pérdida de sus 3 hijos que murieron a los pocos días de nacido. Y por si no fuera poco, su esposa falleció por las enfermedades después de 9 años de casados. Cualquiera de nosotros, con una sola cosa de estos, tal vez dudaríamos si en verdad Dios merece toda la gloria. Pero ¿qué pasó con Calvino? No cambió de opinión. Él no cambió de opinión. Él seguía diciendo: Dios merece toda la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo esto seguía diciendo esto?
Porque su mirada siempre estuvo en Cristo. Porque su dependencia estaba en la cruz de Cristo. Él decía esto: porque en la cruz de Cristo, como un espléndido teatro, la incomparable bondad de Dios se presenta ante todo el mundo. La gloria de Dios brilla en todas las criaturas, en lo alto y bajo, pero nunca en forma más brillante que en la cruz. Si alguien objetara que nada podría ser menos glorioso que la muerte de Cristo, yo contestaría que en esa muerte vemos una ilimitada gloria. Tal vez estás viviendo por una situación de tristeza que te lleva a dudar si vivir para la gloria de Dios vale la pena. Tal vez estás pasando en tu trabajo un momento difícil y tal vez en tu trabajo vivir para la gloria de Dios es sinónimo de burlas, de rechazo. Tal vez, incluso tal vez, vivir para la gloria de Dios sientes que es una carga para tu corazón. Probablemente hay tristeza en tu corazón a pesar de que ya sabes que eres libre. ¿Cómo manifestar la gloria de Dios a pesar de todo eso? Mira la cruz. Es todo lo que necesitas. Mira la gloriosa cruz de Cristo cada vez que no puedas, cada vez que venga esa frustración, cada vez que sea más grande esa infelicidad. Mira a Cristo. La cruz evita que nuestras dolencias sean más grandes, porque las dolencias de Cristo en la cruz fueron mayores. La cruz de Cristo evita que yo desmaye, porque Él ya desmayó en su muerte. La cruz de Cristo evita que caiga en infelicidad, porque Él ya llevó todas mis tristezas en su cuerpo. Y ahora hay gozo en abundancia. Ahora hay paz. Por su cruenta muerte en la cruz, puedo resistir. Puedo vivir con gozo para su gloria. Y puedo permanecer hasta el final. Mira la cruz. Vive para su gloria. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, es difícil vivir en este mundo con tantos ídolos, con tantas cargas. A pesar de que ya vivimos en libertad, es innegable sentir eso, Señor. Pero no permitas, Padre, que dejemos de mirarte a ti, que dejemos de depender de ti, Señor, para tu gloria. Padre, sé con nosotros, Señor. Danos ese deseo de vivir para ti. Danos ese deseo de proclamar tu palabra, de ser diferentes, de hablar de ti y de no desmayar en esta tarea. Solamente en Jesús podremos hacerlo. Solamente en Jesús no desmayaremos, que todo es para tu gloria. Guíanos, Señor. Muéstranos tu fidelidad y que podamos recordar que tu palabra, que tú mereces toda la gloria, que este mundo es tu escenario y que no dejemos de mirar en este mundo el Evangelio de Cristo. Gracias, Padre. Oramos por esto en Cristo Jesús. Amén.